Bueno, buenos días a todos. Vamos muy bien de tiempo, lo cual es una alegría para empezar la jornada. Primero, como siempre, hay que ser agradecidos y agradecer a la escuela todo el apoyo que nos ha dado para organizar estas segundas jornadas de protección de la salud, ¿no? Comentaba antes el director de la escuela, Piedad, Tachi y todo el equipo de ellos que están siempre pendientes de que todo salga bien y la verdad que lo hace muy bien. Hay que agradecérselo, agradecer a los ponentes, a Santiago, a Paloma y Xavi, que nos acompañen hoy en esta jornada. Y siempre lo digo porque es de agradecer que en cuanto los llamas y les preguntas si por favor pueden venir ellos, los tres, desde el primer momento estaban dispuestos a venir, a bajar a, como yo digo, a Andalucía para compartir conocimientos que ellos tienen y veremos. Pero es de agradecer que desde el primer momento dijeron que sí y aquí están, con lo cual vamos a escucharlos ahora en 5 minutos y van a hablar los tres, y os digo, y luego vamos a poder tener un tiempo de preguntas, por si alguno, ir apuntándolas para no pararlos y luego las podemos hacer. Va a haber una persona por la sala con un micro también y la gente que está online, que tenemos inscritos 450 online también, personas que también van a poder hacer preguntas y me las van a ir pasando en la escuela también para poderlas hacer a los ponentes al final de que hablen los tres. Bueno, simplemente agradecer a vosotros que estáis aquí también hoy. El objetivo de la jornada, siempre los decimos, es parar un momento. Sabéis que nosotros siempre tenemos ese lema de que tenemos que arreglar el avión volando, lo cual siempre es complicado para que no se te caiga, pero sí que hay que tener un rato, un momento. Nos pusimos el año pasado las primeras jornadas. La sensación general que nos llegó a nosotros es que la gente estaba contenta de poder dedicarle un tiempo a nosotros, a vernos en persona, que ahora con las tecnologías a veces nos conocemos como los teleñecos por la tele. Yo te conozco de la tele, pero hay que verlos en persona, ponernos cara, saludarnos, estrecharnos, abrazarnos y hablar de mis problemas, de tus problemas, cómo lo has solucionado, cómo no lo has solucionado. Es una parte muy importante de la jornada. Y también es una parte importante de la jornada es poder reflexionar la idea. Vamos a escuchar retos que nos vienen de pronto, de futuro, en los ámbitos ambientales, en los ámbitos alimentarios, con la perspectiva de las empresas, ¿no? Y luego vamos a escuchar también por la parte nuestra un poco lo que tenemos en mente, lo que tenemos entre manos, lo que queremos que vayamos desarrollando los próximos, este año, el año que viene, o que nos gustaría llegar a. Creo que es importante compartirlos con todos vosotros, poder tener un pequeño debate para saber vuestras impresiones y que siempre nos podáis tener ese feedback. Nosotros, todos los que estamos trabajando en la Dirección General, los directores y los responsables de la gestión, los directores, directoras de unidad y sus equipos, todos trabajamos para que los compañeros y las compañeras que están en la calle todos los días haciendo inspecciones hagan mejor su trabajo y lo hagan con más satisfacción y que sea más eficaz y eficiente, ¿no? Y nunca podemos olvidar que todos trabajamos para que ellos hagan bien su trabajo, ¿no? Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Y por eso este año en la jornada insistimos que una parte de la gente que podía venir presencial, porque estábamos relativamente limitados, pues esa fueran gente de la base, fueran inspectores e inspectoras que están trabajando todos los días haciendo controles oficiales y que pudieran compartir estas jornadas también con nosotros, ¿no? Y luego por la tarde queremos, como el año pasado, y queremos ir manteniendo y animaros por las jornadas a participar en ese ámbito, que es el que haya innovación, que nosotros siempre decimos que somos como unas 1000 personas en la Organización de Protección de la Salud en Andalucía, y que hay mucho talento en esas 1000 personas, pero hay mucho talento oculto que muchas veces no sale a la luz. Y lo que queremos también con la jornada es intentar incentivar que ese talento que hay en todos los rincones de Andalucía, todos nuestros compañeros y compañeras, que pueda salir a la luz y que tengamos un momento, por lo menos al año, donde se pueda exponer y compartir con todos los compañeros ese buen hacer, esas buenas prácticas o esa innovación, ¿no? Siempre os animamos a que penséis cómo podemos mejorar lo que hacemos, qué cosas podemos innovar. Ahí siempre vais a tener el apoyo nuestro. Sabéis que hay un objetivo del acuerdo de gestión que puede cogerse y también compartir las buenas prácticas. No hace falta a lo mejor hacer algo muy virguero, pero sí algo que mejore lo que se trabaja todos los días, que mejore el trabajo de todos los compañeros. Y bueno, este es el foro donde también queremos que se ponga. Yo no me enrollo más.
Sí, voy a presentar a los ponentes. Tenemos a Santiago González. Yo los segundos apellidos siempre me los como. Santiago es el subdirector de Salud Ambiental y Laboral, ¿no?, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Es un cargo que ostenta no hace mucho, meses, ¿no? No llega todavía al año. Es el que, digamos, tiene la responsabilidad mismo de coordinar y tirar para adelante con todos los temas de salud ambiental en España, ¿no? Estamos, yo creo que yo y Pepe y todas las comunidades estamos muy contentos con su nombramiento. Es una persona que ya veréis que es muy entrañable, muy bueno y muy templado, con una cabeza muy bien puesta, ¿no? Cosa que las comunidades nos encanta cuando tenemos a alguien que nos coordina, que es difícil, pues somos 17 y cada una con su sensibilidad y es magnífico, así que muchas gracias, Santiago. Luego va a hablar Paloma. Paloma Cervera la conocéis, lleva muchos años trabajando en temas de seguridad alimentaria, también trabajó antes de la última fase de AESAN, ha estado trabajando fue directora del CNA, actualmente es la subdirectora de AESAN que lleva el tema de alertas y control oficial. Alertas y control oficial. Y también, bueno, es una de las que tiene la responsabilidad de coordinarnos a las 17 y sentar todas las bases y todos los grupos que llevamos trabajando con AESAN, que todos esos documentos que veis que de vez en cuando nos hacemos la vídeo para contar todo lo que se ha ido probando, ¿no? Y tiene también relaciones como punto focal y con todos los comités internacionales, ¿no? Y también va a contarnos desde su punto de vista los retos más cercanos que tenemos. Y por último, queríamos traer cada año también a una parte, a alguien que represente un poco al sector, ¿no? Y iremos intentando alternar también que sea sector claramente ambiental o sector claramente alimentario, si podemos, alguien que represente las dos sensibilidades. Yo creo que en este caso Xavi representa las dos, Xavier Pera representa las dos sensibilidades. Él es el responsable de seguridad alimentaria de AECOC, AECOC, que es una asociación, yo creo que de las más grandes que hay, ¿no?, en España, de empresas y distribuidoras alimentarias. Ellos son los responsables del código de barra, del código de identificación, ¿no? Tienen una división que Xavi es la que está delante de seguridad alimentaria, que hace cosas muy buenas, hace guías muy buenas. Recordar que ella guía no hace mucho de alertas para empresas alimentarias, ¿no? Y tienen mucho contacto con todo el sector empresarial, las sensibilidades, los cambios, sabéis que siempre están un poco atentos y él es el que lidera ese tema. Vamos a darle paso uno a uno, pero importante también cuando hablamos de cómo enfocarlo, la idea es qué retos nos pueden venir ahora, qué debemos esperarnos, pero sobre todo además con una visión de cómo las administraciones en el ámbito de la protección de la salud ambiental, de la seguridad alimentaria, cómo nos relacionamos con la población, con la ciudadanía, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos, pero nuestros clientes obviamente son los ciudadanos, ¿no? En este caso nuestros son los andaluces, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ellos desde la protección de la salud, desde los ámbitos de salud pública para conectar con ellos. Tienen que ser socios nuestros, y tenemos que ver cómo lo podemos mejorar y cómo también podemos visualizar todo el trabajo que se hace en protección de la salud y para que la gente no lo sepa bueno, y que tenga claro que hay muchas personas trabajando para que todos los días, como yo digo, cuando abras el grifo te puedas beber el agua y cuando vayas a un restaurante puedas dormir la siesta luego tranquilo, sin que te pase nada raro, ¿no? Yo creo que eso aparece, y muchas más cosas, ¿no?, que hablaremos después. Pues nada, yo me callo ya, os doy las gracias a todos por estar aquí. Santiago, cuando tú quieras. Funciona, ahí la paso así, así. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Ulises, muchísimas gracias, Manuel, Diego. Para mí bueno, es un placer, es un honor estar aquí. Tenéis que tener en cuenta que los que hacéis el trabajo, los que tenéis el verdadero conocimiento en protección de la salud, sois las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Desde el Ministerio, bueno, pues coordinamos un poco, tratamos de hacer, como bien comentaba Ulises, nuestra labor, pero desde luego los que hacéis el trabajo del día a día sois vosotros y para nosotros estar aquí es una oportunidad muy buena de aprender, porque también nos hace falta a todos y a nosotros los primeros, pues también aprender mucho de vosotros. Quisiera empezar, bueno, pues presentando un poco la unidad donde yo trabajo, mi subdirección general y las cosas que hacemos. Realmente, bueno,
para que os hagáis una idea, nosotros somos 45 personas divididas en 5 áreas de actividad, entre las cuales, pues bueno, estoy yo, hay varios niveles 28 y desde ahí vamos desgranando hacia abajo y tenemos también, bueno, dentro de nuestro ámbito de actuación está la evaluación de productos biocidas, fitosanitarios y productos químicos, que la verdad es que consume muchos recursos, lo que nos ha hecho llegar a tener, y en este momento tenemos 140 personas externas trabajando en la subdirección. Dentro de las cosas de lo que hacemos nosotros, he plantado directamente, no me han dado por las ramas, se ha plantado directamente nuestro Real Decreto de Estructura, pero no os preocupéis porque yo os lo resumo básicamente. Nuestra tarea está relacionada con identificación, evaluación, gestión y comunicación de riesgos ambientales, con la vigilancia de los factores ambientales que tienen que ver con la salud, con la evaluación o la valoración de todas las políticas que tienen que ver con la salud o cuál es su impacto y la gestión de redes de vigilancia. Y fijaos que he hablado con un artículo indeterminado, redes, porque muchas de las redes de vigilancia en sanidad ambiental, o por decirlo de otra manera, la mayoría no se gestionan desde el propio Ministerio de Sanidad. Las redes de vigilancia de contaminación atmosférica o de este tipo de redes o la vigilancia radiológica ambiental, pues se llevan a cabo desde otros organismos, desde el MITECO, desde el CSN o desde otros sitios. De hecho, en sanidad ambiental, pues manejamos algunas redes, por ejemplo, la red de vigilancia de la calidad sanitaria de las aguas, pero no todas las relacionadas con los factores ambientales. Por otro lado, también desde nuestra subdirección se gestiona el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que yo creo que todos conocéis. Bueno, realmente ha supuesto un hito. Hemos sistematizado un poco todas las tareas que veníamos desarrollando en el pasado. Hemos tratado de coordinarlas todas. Por supuesto, es un plan mejorable. De hecho, está llegando al final de su vida operativa, que será a finales del año que viene. Bueno, ya hablaremos más adelante de ello. También, como os comentaba antes, llevamos la evaluación, registro de autorización de productos biocidas y hacemos la evaluación sanitaria de fitosanitarios y de productos químicos bajo el ámbito de aplicación de los reglamentos REACH y CLP. Y luego, por último, también llevamos acciones relacionadas con la salud laboral. Sé que la salud laboral no es el ámbito de trabajo de este auditorio, pero bueno, que sepamos, porque bueno, luego pondré una diapositiva, que la salud laboral incluye cuestiones de promoción de la salud, pero también de protección. Y de hecho, la salud laboral es aplicar la salud ambiental o la sanidad ambiental al ámbito laboral, que tiene unas características pues, peculiares, en primer lugar, porque bueno, pues tiene un sujeto de derechos y un sujeto de obligaciones, que es el empresario, que lo hacen bastante peculiar. Pero bueno, sigamos adelante. Eh, mm, Quisiera detenerme un poco, antes lo ha comentado Manuel, en el concepto One Health, ¿no? Es un enfoque que reconoce que la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, pues son conceptos que están interrelacionados, que no puede haber una sin la otra, que la mejora de la salud del medio ambiente o la salud de nuestros animales va a tener una repercusión en la salud de las personas. A mí esto me suena, es la música, la letra puede ser un poco distinta, pero la música es la que, bueno, la que cualquier profesional de sanidad ambiental ha venido desarrollando desde bueno, desde los inicios de la misma, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, una derivada de este enfoque One Health es la necesidad de trabajar o de coordinar puntos de vista y trabajadores profesionales de distintos ámbitos, de la sanidad animal, de la salud laboral, de la salud ambiental, en fin, requiere, pues bueno, equipos multidisciplinares, pero que
sigue sonándonos la música, ¿verdad? Yo creo que a todos nos resulta familiar, al menos, este enfoque. En contraposición o sin contraposición, salud ambiental como rama de la salud pública que se encarga de ver los factores ambientales que afectan la salud de las personas y actuar sobre los mismos para proteger nuestra salud, que es, de hecho, pues bueno, el leitmotiv de nuestro trabajo. Y la sanidad ambiental, que la podemos encontrar definida por ahí. Yo pongo aquí unas definiciones que, bueno, que circulan por ahí. Yo no me voy a pronunciar al respecto. La sanidad ambiental lo podemos definir como, bueno, pues el aterrizaje de todo esto que hemos estado contando en la práctica operativa. Aquí tenemos una imagen de un plan sanitario del agua. Pues bueno, hacemos sanidad ambiental cuando estamos desarrollando las acciones concretas para hacer o para desarrollar los objetivos de la salud ambiental. Yo creo que, bueno, si le preguntamos a la inteligencia artificial acerca de estos tres conceptos, pues nos dice que, bueno, que siguen o vienen a seguir una especie de degradación desde un ámbito más filosófico, más genérico de One Health hasta un aterrizaje en medidas, en planes, en actividades prácticas, que sería el ámbito de la sanidad ambiental. Bueno, podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que estamos hablando todos de lo mismo. One Health, bueno, pues es un concepto que lo podemos considerar incluso, bueno, pues un eslogan, ¿no? Podemos hablar de que, bueno, también es bueno tener este tipo de perspectivas, este tipo de actualizaciones del trabajo que llevamos desarrollando desde hace muchos años, porque también es cierto que nos dan visibilidad y también nos hacen ver la necesidad de ampliar nuestros horizontes, ¿no? Pues pongamos un caso práctico. Bueno, pues sin ir más lejos, desde mi punto de vista, la gestión o la evaluación de los fitosanitarios, los productos fitosanitarios, suponen un ejemplo de enfoque One Health. ¿Qué son los productos fitosanitarios? Pues son, en principio, son las medicinas de las plantas, ¿no? Son principios activos, sustancias o mezclas que se aplican en los cultivos para aumentar su rendimiento, para protegerlos de las plagas, bueno, pues para mejorar un poco la salud vegetal. Los hay de muchos tipos, pues bueno, acaricidas, fungicidas, etcétera, etcétera, que todos conocéis perfectamente. Son imprescindibles en la producción agrícola, se liberan intencionadamente al medio ambiente y tienen la potencialidad, es posible, que generen pues daños. Por eso tenemos que hacer una evaluación sanitaria de los mismos y ver en qué condiciones y en qué medidas se pueden emplear. ¿Y por qué estamos hablando de que es un ejemplo de enfoque One Health? Pues en primer lugar, por la cantidad de actores que están relacionados en la gestión de estos productos. Tenemos a un órgano gestor de los mismos, que es el Ministerio de Agricultura. Tenemos unos órganos que evalúan los efectos sobre la salud de las personas, tanto en la ESAN, en la exposición dietaria, como en el Ministerio de Sanidad, en la exposición no dietaria, en la exposición del público general o la exposición laboral de los trabajadores que están aplicándolos, o los efectos sobre el medio ambiente, que es lo que hace Miteco. Como veis, pues bueno, tenemos múltiples actores interactuando sobre los mismos, que nos suena a la música de One Health, pero no solo eso. En la medida en que nosotros estamos añadiendo sustancias a los cultivos, a los suelos, estamos influyendo bueno, pues sobre su salud, con lo cual eso puede tener una influencia sobre la salud humana, y estoy refiriéndome a los residuos tan denostados de los fitosanitarios de origen químico. Ahora está muy de moda con el European Green Deal el denostar este tipo de productos y optar por los fertilizantes, por los fitosanitarios de origen microbiológico, bacterias que se añaden al suelo, que también, si vamos a un enfoque One Health, tenemos que tener prevista una evaluación de los mismos. Al fin y al cabo, un microorganismo diseminado
en toneladas en un suelo, como puede ser el caso de nuevos fertilizantes, pues bueno, pues habría que estudiar de qué manera eso altera la microbiota del suelo. Y es más, los microorganismos muchas veces, o en la mayoría de los casos, ocupan un ecosistema, ocupan un biotopo, pues segregando sustancias de carácter antibiótico que pueden estar afectando bueno, pues al resto de microorganismos o de vida del suelo, e incluso pudieran tener una repercusión potencial sobre la salud de las personas que hay que estudiar. O sea, no es oro todo lo que reluce, hay que valorar todo. Pero la música, hemos hablado de equipos multidisciplinares, de antibióticos, en fin, la música nos suena. Esto es One Health también. Y no somos de la Agencia del Medicamento, no somos los de los antibióticos o de las resistencias antimicrobianas, ni somos de sanidad ambiental, pero también estamos trabajando con enfoques One Health. Otro de los aspectos que tocamos en nuestra subdirección, pues bueno, es la salud laboral. Voy a ser muy breve aquí porque sé que tampoco es algo que sea de vuestro directo negociado, por decirlo así, pero teniendo en cuenta que estamos inmersos en un ambiente laboral durante 8 horas al día y que, de hecho, el trabajo es un determinante fundamental de la salud, porque en función del trabajo que tengamos, un trabajo bueno, pues suele estar asociado a un mejor nivel de vida y a un mejor nivel de salud. Pues esto es así y por eso creo que la salud laboral, el otro día hicimos una jornada en Madrid sobre la reemergencia de la silicosis. Bueno, es un problema bueno, que habrá que abordar de cara al futuro y bueno, y también es un enfoque que se le puede aplicar la metodología One Health, ¿no? Todo ello, y ya vamos a la otra parte, a la parte que nos interesa más en este auditorio, la parte de sanidad ambiental. Tenemos el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Eh, Como comentaba, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente está llegando al final de su vida útil. De hecho, el próximo día 13 de junio tendremos la comisión de seguimiento interministerial del PESMA, bueno, en el cual estáis ahora representadas las comunidades autónomas. Andalucía en concreto es una de las 5 comunidades autónomas que está en este comité de seguimiento por una duración de 2 años. Lleva desde 2023, ahora en 2025 probablemente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud modifique la composición de las comunidades autónomas y Andalucía sea saliente y entre en otras comunidades autónomas en esta comisión de seguimiento que se reúne todos los meses de junio. Pues en este contexto queremos elaborar el plan, que en este caso no va a ser bienal. Sabéis que el PESMA tenía un alcance de 5 años, llevamos 2 planes bienales, 2022-2023, 23-24-25, y ahora nos queda cojo el año 2026. Nuestra idea es hacer un plan 2026 para, honestamente, terminar las cuestiones que se nos han quedado colgadas en los planes anteriores, que son bastantes. De hecho, tendremos que reformular algunas porque, bueno, quizá los alcances se nos hayan ido en algún momento y, y- y- y ya ponernos a trabajar en año y medio que nos queda de cara a elaborar la próxima edición del PESMA, que nos gustaría que tuviera un alcance temporal mayor porque realmente 5 años para la administración, como todos sabéis, pues bueno, se queda un poco cojo, ¿no? Si se quieren desarrollar acciones de calado. Em, a ver, esto, vale. Eh, de las patas de la sanidad ambiental es la vigilancia en salud pública. Y otro de los aspectos que estamos o que hemos desarrollado en el pasado y queremos seguir desarrollando es la vigilancia en aguas residuales. Como sabéis, las aguas residuales, pues al final cantan pues todo lo que hay en una población. Creemos que es una herramienta de vigilancia pues magnífica. Y durante la crisis del COVID-19, pues se demostró que se podía incluso prever o se pudo prever picos, tendencias, eh, futuro
en base al análisis del virus o su material genético en las aguas residuales. Como sabéis, es un tema complejo. Hay que hacer, bueno, pues unas curvas de dosis, unas curvas diferentes para cada estación depuradora, pero creemos que es una herramienta que tiene mucha potencialidad, tanto en la vigilancia epidemiológica como, bueno, en vigilancia de, bueno, incluso sustancias adictivas. Bueno, es una herramienta que puede tener, pues, bastante futuro. Como también puede tener bastante futuro otra herramienta de vigilancia que queremos desarrollar también de cara a los próximos años, que es el programa de biomonitorización humana. Como sabéis, hay una comisión de biomonitorización humana, de la cual formáis parte, en concreto la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Qué pretendemos con esto? Pues vigilar, hacer unos muestreos en la población para ver qué niveles de determinados metabolitos, de determinadas sustancias, pues contienen están en diversas matrices corporales, de cara, bueno, a tener datos que nos ofrezcan conclusiones, ¿no? Ahora estamos en unas fases bastante iniciales, después de unos inicios que fueron un poco, bueno, en falso, pues vamos a ver si ahora realizamos un contrato desde el Ministerio de Sanidad para por lo menos poder hacer el trabajo de campo, para el cual necesitaremos vuestra ayuda y colaboración. Bueno, y esperamos que en los próximos años, después del periodo de trabajo de campo, análisis de muestras, pues podamos tener unos resultados que nos sean útiles a todos. Otro de los aspectos que abordamos en la subdirección es, de hecho, tenemos un Real Decreto que salió hace 3 años escasamente, el Real Decreto de Legionela, porque, bueno, Legionela es un reto de cara al futuro, porque realmente estamos observando que, bueno, que tiene una tendencia ascendente. Cada vez, esto es una gráfica de los casos de legionelosis y fiebre de Pontiac que saqué anteayer bueno, de la base de datos del Ministerio, y está referida a Andalucía, pero si viéramos la gráfica del conjunto de España sería exactamente la misma. O sea, hay una tendencia ascendente. Como sabéis, es una enfermedad que, bueno, que afecta más a personas más vulnerables, y, bueno, y es algo sobre lo que tenemos. Ahora estamos trabajando en los planes sanitarios de Legionela. Es un reto que tenemos de cara a un futuro muy inmediato, que tenemos que desatascar, porque nos conviene a todos, pues, tener desarrollada cuanto antes esta herramienta. Y si algo nos para, probablemente sea la falta de recursos que tenemos en nuestras respectivas casas. Otro de los factores, otro de los ámbitos, otro de los problemas, otro de los retos que creo que nos interesan a todos, pues son las enfermedades transmitidas por vectores, y especialmente el virus de la fiebre del Nilo occidental. Y especialmente quizá este año, con la cantidad de agua, con las lluvias que ha habido, pues, bueno, puede haber una temporada, pues compleja en este sentido. También estamos preocupados, o también es un tema que supone un reto, aunque, bueno, menos inminente como el anterior, la expansión de los mosquitos del género Cules. Como sabéis, la fiebre occidental, perdón, la transmite Cules. La expansión de mosquitos del género Aedes albopictus, que empezó por toda la cornisa mediterránea y, bueno, y ya va avanzando por el resto de la península. Pues también es un ámbito de actividad dentro de la salud ambiental. Otro ámbito en el que trabajamos, que supone un reto, bueno, un reto que está bastante estabilizado. Creo que tenemos, es de las pocas cosas de las que podemos presumir, porque una de ellas es de nuestro plan de temperaturas extremas. Creo que es razonablemente bueno, es de los mejores de nuestro entorno. Hemos conseguido ya disgregar o ir a un nivel de detalle de zonas de meteosalud que equivalen a las zonas de meteoalerta de AEMET, lo cual nos permitiría hacer hacer una economía de recursos, ¿no? Destinar nuestros recursos y llevar a cabo acciones donde realmente es necesario. Tenemos algunos retos pendientes en este sentido, por ejemplo, de comunicación. Todos los años
Salen noticias, unas hablan de 15.000 muertes por calor excesivo, otras hablan de 3.000, otras hablan de 2.000. La población en general se siente desorientada. Entonces, en este sentido, ha habido durante este año pasado, en el Observatorio de Salud y Cambio Climático, ha habido un grupo de trabajo que ha tratado de homogeneizar, de poner de acuerdo a los distintos grupos de investigación que trabajan en esto para poner un poco, si no ya en la metodología, cosa que es imposible, pero al menos por lo menos en comunicar a la gente la diferencia entre las muertes atribuibles al calor, que serían todas las que hay desde el óptimo térmico, que es un concepto que no tiene sentido, que es un poco absurdo, y sin embargo pasar a comunicar las muertes por ola de calor, por calor excesivo, las muertes que se producen atribuibles al calor, a partir del umbral de declaración de ola de calor epidemiológica. Lo otro es un concepto vano y nos da lugar a, pues bueno, a que la población se alarme, a que salgan unas cifras desorbitadas y bueno, en eso hemos estado trabajando. Comunicar esto a la población pues supone un reto también a futuro. Eh, También voy a acabar ya en breve con el Plan Nacional de Radón, el Plan Nacional de Radón, y os lo adelanto, tenemos intención de realizar unas jornadas sobre radón el 4 de noviembre, aprovechando la Semana Europea del Radón en el Ministerio de Sanidad, y nos encantaría que pudierais asistir todos los que podáis. Creemos que es un reto importante. El que ahora tenemos más entre manos es el conseguir ampliar la definición de esos mapas de potencialidad, esos mapas de riesgo de radón, esos mapas de zonas prioritarias, pues dotarles de más definición. O sea, ahora tenemos una televisión que tiene unas celditas así, queremos que esas celditas sean mucho más pequeñas, ¿no? Queremos aumentar esa definición y eso solo puede pasar porque podamos recopilar pues, todas las medidas de radón acreditadas disponibles de manera que podamos mejorar en esto, porque como sabéis, zonas muy próximas pueden ofrecer disparidades grandes en cuanto al riesgo de radón. Un riesgo por exposición al radón que se evita mayoritariamente dejando de fumar, ¿lo sabéis? Y quiero recordarlo también en esta sala. Una exposición alta al radón pues puede multiplicar el riesgo de cáncer de pulmón por 3 respecto a una población no expuesta, pero sin embargo en fumadores lo hace por 20 o por 30, con lo cual el verdadero factor de protección frente al radón es no fumar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es un tema, bueno, tenemos otros aspectos, bastantes flecos pendientes. Ulises me va a decir, te faltan un montón. Y es cierto, nos faltan un montón, pero bueno, tenemos muchas cuestiones abiertas que tenemos que terminar de cerrar. Estamos bueno, pues tenemos cosas pendientes en tintas de tatuaje, bueno, afortunadamente ya muy terminadas. Tenemos pendiente abordar cuestiones muy escabrosas, como son las de formación de personal, especialmente en piscinas, que puede estar generando distorsiones y problemas y tenemos que buscar la manera de solucionarlo. En aguas regeneradas, que tenemos una visión un poco contrapuesta con la que tiene el Ministerio de Transición Ecológica. En fin, pues varios aspectos más bueno, que tenemos que ir poco a poco abordando. Y ya finalizo simplemente con dos reflexiones y media. Em, las piezas de nuestro trabajo, nosotros trabajamos basados en la evidencia científica. Nuestros ladrillos, los ladrillos de nuestra construcción son los datos. Nosotros tenemos datos por todos los lados y en todas las administraciones. Todas las administraciones recopilan datos, existe información por todos los lados de carácter ambiental, de carácter sanitario, de salud humana. Yo creo que el gran reto que tenemos ahora mismo en la sanidad ambiental es conseguir que todos esos datos sirvan para algo. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy difícil interoperar toda la información disponible. Yo, bueno, espero que ahora con las nuevas tecnologías de análisis de Big Data, incluso con la inteligencia artificial, la herramienta de análisis está, la de Big Data, la inteligencia artificial que pueda coger las piezas de aquí y de allá
de manera que toda esa información pueda ser procesada y nos ofrezca resultados que puedan ser congruentes y sobre todo que puedan ser útiles. Pues bien, esto yo creo que es uno de los retos a futuro en el ámbito de la sanidad ambiental. Unos retos a futuro que no nos deben hacer olvidar nuestro pasado y nuestros fundamentos. El fundamento de la salud pública es el agua. Es un fundamento del siglo XIX, pero no tenemos que olvidar que tenemos muchos sistemas, muchos servicios en nuestras unidades que no realizan tareas tan vistosas, tan llamativas como las que se apellidan One Health o como las que tienen un plan estratégico o algo detrás. Toda esta labor que se hace en sanidad ambiental de fondo no debe ser infradotada de recursos. Tenemos que prestar atención a lo que se ha hecho toda la vida de manera que podamos asegurar su funcionamiento futuro, ¿no? Es una reflexión que venía haciéndome, bueno, pues ayer en el tren. Creo bueno, en esta foto, aquí, esto es la Sierra de Gredos, esto es un río que baja por aquí a la derecha hay un puente. Pues nosotros podemos mejorar la plataforma del puente, todo lo que queramos, poner asfalto mejor, aceras, barandillas, adornos, pero lo importante de ese puente son los cimientos y los servicios que tienen un funcionamiento más discreto, pero más importante, tienen que seguir funcionando de cara al futuro, porque lo más importante y otro de los grandes retos de la sanidad ambiental es conseguir retener el talento y explotar, como decía antes Ulises, el talento que existe, ¿no? Para mí, al menos en mi unidad, retener el talento que existe se ha convertido en mi principal reto. Yo creo que es algo bueno, que cuidar a las personas que trabajan, bueno, pues todo el conocimiento que tenemos y sacarle partido, yo creo que es un reto fundamental en salud pública. Y acabo ya pues dándoos a todos las gracias por vuestra atención. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. También un placer estar aquí. También doy las gracias por supuesto, a Ulises, Manuel, que ahora no está, pero bueno, a Piedad, la escuela. Ahora, para mí es un verdadero placer estar aquí en Andalucía siempre. Siempre lo digo, ¿no? Que soy andaluza, aunque tenga este acento, soy andaluza. Y entonces, aparte de lo que decía Santiago, que a nosotros también nos gusta mucho viajar, movernos, que salir de nuestros despachos, pues ya digo, encima venir aquí y si encima me preparan una mesa aquí con compañeros y amigos, pues no se podía negar uno, gracias. Bueno, entonces nos ha pedido Ulises que hablemos de bueno, en mi caso, seguridad alimentaria, las perspectivas y retos de futuro, que son muchísimos. Me costó mucho pensar, tenemos tantas cosas encima de la mesa, me costó un poco pensar en qué centrar esta presentación. Entonces, bueno, pensándolo, digo, bueno, a ver, nuestros clientes son, bueno, sois vosotros, las autoridades competentes, también es el sector alimentario y también son los consumidores. Sin ninguna de estas patas estamos condenados a entendernos y en cuanto falle cualquiera de estas patas, pues la seguridad alimentaria no funciona. Entonces, pues en la agencia, bueno, nosotros tenemos un carácter transversal, como sabéis, tenemos nuestros órganos de gobierno, donde está el sector, donde están los consumidores, donde están las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues tenemos iniciativas pues, de todos los lados y equilibrando todos los intereses y las necesidades de todos, ¿no? Entonces, pues voy a empezar un poco con qué cosas estamos haciendo en materia de autoridades competentes. Voy a enganchar cómo ha terminado Santiago con el tema de los datos. Voy a hablar mucho de esto, bueno, mucho no, voy a ser breve, pero que es verdad que es uno de los grandes retos que tenemos. Y bueno, pues iremos avanzando pues, según las distintas iniciativas. Empiezo pues con las autoridades competentes. No podía obviar que tenemos encima de la mesa el nuevo Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026-2030.
Y digo, no lo podía obviar, no es una perspectiva de futuro, no es un reto, o sea, no es una cuestión innovadora, pero es nuestro eje, es nuestra columna vertebral de todos los controles oficiales, donde se alimenta todo lo que vamos a hablar, de todo, pues tiene que encajar aquí. Y bueno, justo ahora estamos en esas, estamos redactando con las comunidades autónomas, en la Administración General del Estado, estamos redactando el nuevo plan. Nuevo plan, como sabéis, quinquenal, y bueno, bueno, pues le estamos dando una revisión profunda, aunque parezca que siempre es igual. Y bueno, esperamos que sea útil y que sea operativo, que sea un poco más dinámico, a ver si es posible que los anteriores. Pero bueno, es ya digo, todo un reto porque es un tema complejo, es una mole, es enorme, pero bueno, en esas estamos. Queremos a la vez, en esta cosa antigua, el plan, que es así, pumba, un documento enorme, queremos modernizar los controles oficiales, en esas estamos también. Y, como decía antes, donde la deja Santiago, tenemos encima de la mesa el tema de la digitalización, que es un tema que creo que todas las administraciones, y supongo que también no solo las administraciones, tenemos ahí un reto, un problema, porque no tenemos personal adecuado para esto, pero bueno, lo tenemos que acometer, no nos queda otra. Bueno, el plan, como digo, es una cuestión antigua, viene del 2006, el primer plan que teníamos, a que ya pues han llovido, pues eso, va a hacer 20 años que empezamos con todo esto, parece mentira, pero vamos, ya vamos por el quinto plan. Así que nada, bueno, no voy a decir nada nuevo, solo eso, que estamos trabajando con todas las comunidades autónomas y bueno, pues vamos aprobando poco a poco las cosas, los programas de control, y es en esos programas de control, como decíamos antes, que lo que pretendemos es que sean útiles los programas para vuestro trabajo, que esté toda la información necesaria para que vosotros podáis hacer bien vuestro trabajo, ¿no? Para que os sea más fácil todo. Pero bueno, esto ya lo conocéis más, entonces, bueno, pues ahora empezamos con las iniciativas más, bueno, pues más innovadoras, más diferentes, con el tema de lo que se llama, no solo estas iniciativas, lo que podemos llamar la modernización de la inspección. Modernización que, bueno, viene parte de la Ley 39 de 2015, o sea, quiero decir que también la Ley 2015 ha llovido, ¿no? También. Y que tenemos también un reto importantísimo, los inspectores, con el tema de la digitalización de la inspección y de nuestra relación con los interesados. No sé aquí en Andalucía cómo estáis, vamos, sí, más o menos lo sé, pero bueno, que nosotros que tenemos una visión global de todas las comunidades autónomas, es un tema en el que tenemos que trabajar muchísimo, unos más que otros, pero incluso los que están más avanzados tienen que avanzar más. O sea, es un carro al que nos tenemos que subir todos y bueno, es que ya digo, esto no es nuestro, esto viene de la Ley 39, pero es verdad que nosotros estamos ahora trabajando en esto con todos vosotros. Tenemos las nuevas formas de comercialización nuevas relativamente, pero es verdad que desde la pandemia pues ya nos hemos acostumbrado a desde casa comprar, desde la pandemia no, desde mucho antes, pero cada año se va multiplicando de manera exponencial, ¿no? el control de alimentos por Internet. Y luego las nuevas formas de controles a distancia, ahí lo mismo con la pandemia, nos dimos cuenta ahí con la pandemia que se podían hacer muchas cosas que antes nos íbamos a las empresas a hacerlas. Entonces, yo qué sé, revisión de los documentos de la PPCC, tú te ibas ahí a la empresa, te sentabas y te tirabas 3 días viendo, ¿no? O controles de etiquetado, muchos controles de trazabilidad, de registro que se pueden hacer desde casa y no tienes por qué ir a la empresa a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso aumenta la eficiencia. Sin moverte de tu ordenador puedes hacer muchas inspecciones, sin moverte de tu sitio. Entonces, todo esto pues son formas de control pues que tenemos que implantar. Están implantadas, pero que tenemos que implantarlas de manera más generalizada.
¿Y qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Pongo el Real Decreto de Controles Oficiales, ya sé cuál va a ser la primera pregunta que me van a hacer. El proyecto de Real Decreto de Controles Oficiales, que como sabéis lo tenemos encima de la mesa y antes de que me hagáis la pregunta, yo confío en que ya no tarde mucho en publicarse. No puedo decir una fecha, pero bueno, confío en que ya en los... No me atrevo a decir fecha, pero vamos, que yo creo que ahora creo que se está empezando otra vez a mover a las alturas y es posible que lo tengamos dentro de no mucho en el Boletín Oficial del Estado. Pero de todas maneras, esto queda, o sea, lo dejamos en una parte, tenemos que verlo y hasta que no lo veamos publicado. Pero bueno, supongo que lo conocéis. Conocéis, no descubre la pólvora, deroga el 1945 y el 1749, me parece que era el de medicamentos veterinarios, ¿no? Y ya digo, no descubre la pólvora, todo bueno, un poco en el tema de toma de muestras y análisis, sí, pero en el tema de las inspecciones, pues ya digo que viene de antes, viene el tema de la digitalización, viene de atrás, o sea, esto lo pone encima de la mesa otra vez en nuestro ámbito, en la seguridad alimentaria, pero esto viene de antes. Entonces estamos también haciendo, ya tenemos un borrador encima de la mesa, una guía de interpretación, un documento de preguntas y respuestas. Quiere decir que cuando se publique el Real Decreto de Controles Oficiales vamos a tener mucho trabajo por delante, mucho. Y vamos a hacer mucha formación a todas las comunidades autónomas, al sector, y vamos a dar mucha información. Estamos ahí esperando a que nos den el pistoletazo de salida para hacer una serie de actividades que tenemos planificadas para este año y que ya digo, confío en que podamos arrancar cuanto antes. Luego también conoceréis un procedimiento y guía de control del comercio por Internet, que la guía práctica la hemos aprobado hace relativamente poco. Es una guía buenísima, no es por nada, vamos, que la ha hecho gente de mi equipo y realmente os animo, si no la habéis visto, a que la conozcáis, porque es realmente útil y realmente práctica y realmente buena para hacer los controles oficiales. Y luego ya engancho con el tema de la gestión y el uso de datos. Como decía Santiago, tenemos infinitos datos. Supongo que vosotros estaréis, me veis la cara, dirá, esa es la que pide los datos. Y estaréis hartos de meter los datos, enviar los datos, decir, ¿para qué sirven? Y estamos todo el día picando datos y esto es insoportable. Y os doy la razón, porque nosotros decimos lo mismo cuando vemos a la gente de EFSA y a la gente de la Comisión Europea y decimos es insoportable todo lo que nos piden, la cantidad de gente que tenemos destinada a esto sin hacer otra cosa. Y luego, ¿para qué? Para que hagan unos informes. Hoy publica la EFSA el informe de plaguicidas europeo, que está muy bien. Pero dices, bueno, y esto ya, y mi día a día, o sea, el esfuerzo tan enorme que estoy haciendo, ¿cómo me revierte a mí en mi día a día? ¿Qué es lo que saco yo en claro de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto en marcha en la agencia un grupo de trabajo sobre digitalización, pero bueno, ¿que hemos tardado mucho? Sí, pero también decía al principio que tenemos un problema en las administraciones. Hemos tardado mucho porque no lo hemos podido hacer antes. No tenemos esos perfiles, ayer lo hablábamos cenando, no tenemos unos perfiles en la administración que puedan dedicarse a estas cosas, porque pueden ser perfiles informáticos, pero que no saben de nuestro negociado, o gente como nosotros, como yo, y que no sabe suficientemente de informática y de las nuevas herramientas. Entonces, bueno, pues ahora, pues en nuestro caso hemos tenido la enorme suerte, que espero que dure, que hay 2 personas pues que conjugan las 2 cosas en mi subdirección. Bueno, una es funcionaria y otra es contratada externo. Entonces, entre estos 2 se han echado el tema a la espalda y están tirando el carro. Espero que no fallen las 2 personas, porque si una falla, pues se viene todo abajo, porque insisto que tenemos un problema en las administraciones. No hay esos perfiles, no estamos preparados para todo esto. Entonces, es verdad que sé que es una cosa que se nos estaba demandando a la agencia con toda la razón del mundo, pero no podíamos dar respuesta. No podíamos dar respuesta porque no teníamos esos perfiles. Y ahora ya digo, no es que vayamos sobrados,
pero tenemos ahí 2 personitas que yo intento cuidarlas mucho, lo que hablaba Santiago de cuidar a la gente, pues yo intento cuidar a todo el mundo, pero a estos 2 especialmente, la verdad, las cosas como son, porque son bastante insustituibles a la que no me oyen. Bueno, ¿y dónde queremos llegar? Queremos llegar a dos cosas. Una, esto lo hemos presentado ya en la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria, en la Comisión Institucional, como sabéis, son nuestros órganos de coordinación de la agencia con las comunidades autónomas. Entonces, bueno, sabéis ahora el informe anual del PNCOCA, que es lo mismo que he dicho, el PNCOCA, pues un tocho así, pumba, y el informe anual, pues otro también, dando los datos, y ha habido más incumplimientos en este programa y menos en este otro, y más que el año pasado, pero todo esto es a ojo, 4 técnicos mirando y dejándose los ojos viendo los datos, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer informes dinámicos, que vuelva a lo mismo, ya los tendríamos que estar haciendo hace tiempo, pero pues hasta ahora no hemos podido. Aquí ponemos un ejemplo de Listeria monocytogenes. Estos son los datos reales que nos habéis facilitado las comunidades autónomas. Y entonces hemos hecho pues una prueba, pero claro, los datos que nos habéis facilitado las comunidades autónomas, pero los datos son mejorables también. Entonces, bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Como decimos, análisis de los datos, que está muy bien, y para mejorar la transparencia. La segunda diapositiva, veo pues Andalucía, pues nos permite jugar, comparar entre comunidades autónomas, ya no por comparar, sino decir, entonces esta tiene más incumplimientos, es extraordinaria, es muy raro porque esta sube, esta baja, la tendencia estos años, ¿no? Te permite de una manera visual sacar conclusiones, no es para jugar y pasarlo bien. Desde ya nosotros nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas que no nos habíamos dado cuenta, porque claro, esto a golpe de hojas Excel, pues no hay ojo humano que lo vea. Y entonces, pues ahora ya, pues ya tenemos conclusiones interesantes para proponer en mejoras y saber algunas cosas que se están haciendo mal. Ya digo, ahora estamos con el tema de la listeria, que lo queremos evidentemente extrapolar a todo. Y con esto, además, pues mejorar la transparencia que tanto nos están pidiendo todos, ¿no? O sea, la transparencia de los controles y de nuestras actividades. Esta es una de las cosas. Pero otra, que esto lo vamos a presentar la semana que viene en la comisión permanente que tenemos, pero bueno, pues ya que estaba aquí, pues lo cuento, más o menos. Esto surge del plan de control de Listeria monocytogenes, en el que seguro que el plan coordinado de control en el que seguro que estáis participando muchos de vosotros. Entonces, como sabéis, en este plan coordinado de control hicimos un protocolo coordinado, acordado entre todos, y luego se han tomado muestras. En todo el plan pues tenemos unas 700 muestras tomadas o algo así, no tengo los datos aquí. Entonces, pues una de estas 2 personas, ya os digo, pues ha hecho un estudio para ver la asociación que hay entre, esto es borrador, o sea, es mejorable, no penséis que, vamos, está bastante bien, pero bueno, ya digo, lo vamos a presentar la semana que viene. Estamos viendo la relación entre el protocolo y las muestras, la presencia de listeria en base a los incumplimientos por cada ítem del protocolo. Me explico. Lo primero que se lee ahí es equipos fijos ubicados suficientemente lejos de las paredes de las zonas de procesamiento y del suelo, ¿vale? Entonces, esa rayita de la derecha, o sea, la raya vertical discontinua es la razón de prevalencia. Entonces, la rayita de la izquierda, de la derecha, que pone 2,78, significa que hay una asociación fuerte, que cuando ese ítem del protocolo falla, pues hay una probabilidad grande de que exista listeria, ¿vale? Si toca la rayita discontinua, esto me lo han explicado a mí, estas cosas yo no las sabía, la verdad. Si está hay una asociación fuerte, y si no toca la rayita de razón de prevalencia, la discontinua, es que además es estadísticamente significativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto a hacer nuestras inspecciones? Simplificando los protocolos, diciendo, olvídate de mirar todas estas cosas porque no aportan, porque esté bien o mal, esto no es, en principio, no es determinante para la presencia de listeria.
A cambio, si ves que estas 3 cosas fallan, toma muestras. Toma muestras, haz formación, haz lo que sea, ¿vale? Entonces, en eso estamos y es lo que os vamos a presentar la semana que viene para ver, y también se va a convocar el grupo de trabajo, para ver cómo continuamos. Esto os podéis imaginar que está muy bien, pero esto es un ejemplo concretísimo de listeria. Todo esto... Y tenemos por eso un grupo de trabajo que estáis casi todas menos una, comunidades autónomas y 3 entidades locales, y que, bueno, pues había también que ver una estructura del grupo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? De momento, pues vamos a ver cómo mejoramos la recogida de información de los controles. Hablar en términos, o sea, nosotros tenemos muchos datos, pero si queremos de verdad llegar a esto que estoy diciendo, los datos tienen que mejorar. Tenemos que tener armonización de términos, información equivalente, protocolos comunes. Si queremos hacer esto que os acabo de enseñar de la listeria, necesariamente tendremos que tener protocolos comunes a nivel nacional. O a nivel autonómico, hasta donde queramos y podamos llegar. Es un tema muy complejo, pero creemos que es la vía. Mejorar el procesado de la información recogida, la automatización, evitando errores, que según estéis haciendo las inspecciones, todo siga. Conectar sistemas, interoperabilidad, para que no estemos también metiendo datos las autoridades competentes y nosotros. Luego ya lo que acabo de contar, ya la cuarta fase, todo esto, como decía Santiago antes de los ladrillos, hay que poner, para llegar a decidir cuáles son las cuestiones más importantes para el control de listeria o de otra cosa, hay que poner primero los ladrillos, que es todo esto de mejorar los catálogos, los protocolos, para después poder hacer los informes dinámicos que hablaba antes y modelos predictivos para ver dónde hacer los controles de manera más eficaz, más eficiente. Es decir, como has dicho tú, economía de recursos, es aquí donde tenemos que ir y no a otros sitios. Entonces, bueno, pues... Y luego mejorar el conocimiento y capacidades, pues intercambio de tal. Pues ya os digo, en esas estamos, es uno de nuestros proyectazos, como digo, 2 personas, y os podéis imaginar eso, que las tenemos que cuidar entre todos. Yo hago lo mío, pero ojalá que sigan ahí y que formen a más gente y que podamos seguir en esta línea. Bueno, vamos con el sector. Esto es lo que hacemos más cosas, pero bueno, estas son las cuestiones. Luego, iniciativas con el sector alimentario. Comunicación permanente, bueno, esto no lo voy a decir mucho, pero es que es la realidad. Nosotros, bueno, Xavi lo puede decir, tenemos un contacto constante, o sea, hace años aquí ya peinamos canas y la relación desde que yo empecé a trabajar y más adelante, pues nada que ver con la que es ahora, ¿no? Estamos en el mismo barco todos y lo sabemos. Cuando digo concienciación, prevención, todo esto que acabo de contar de los datos del programa de listeria, y desde ya te lo digo, Xavi, que esto y otra cosa que hablamos ayer, también en un programa, el plan de control, que también habréis participado, de Internet, pues todos estos datos, los resultados, los vamos a compartir con el sector, porque los planes de control no se hacen con la intención de sancionar y de no sé qué, se hacen con la intención de mejorar. Entonces tenemos que compartir con vosotros todos estos datos para ver qué hacemos para mejorar el tema. Entonces, ayer tuvimos una reunión y pensamos en OPSA, el órgano permanente de seguridad alimentaria, donde están que coordina ECOC, donde están todas las asociaciones principales de alimentación. Entonces decíamos, bueno, pues necesitamos una reunión, pero bueno, ya digo, esto fue ayer, lo hablamos y ya hablaré yo contigo. Entonces, todo esto pues tenemos que comunicarnos. Y luego con la comunicación de alertas, esto también hablo de ECOC, pues esto también en las alertas es que como veo, cada vez hay más implicación, ya digo, vamos todos en el mismo barco. La guía de gestión de alertas alimentarias de ECOC, donde está de OPSA, que es lo que acabo de decir, el órgano permanente de seguridad alimentaria, pues tiene una guía de alertas, y desde la publicación de esa guía, la primera en el 2020 y después la última modificación el año pasado,
pues notamos que cada vez, supongo que vosotros también lo veréis, que cada vez son más las empresas las que te dicen, están obligadas a hacerlo, pero antes no lo hacían, y cada vez más tenemos alertas como resultado de autocontroles, que la empresa ve que algo falla y lo dice a las autoridades competentes. Y entonces, y publican las alertas, o sea que tenemos ya una concienciación y una comunicación pues intensa. Y luego está el tema de la cultura de seguridad alimentaria. También esto es un tema novedoso relativamente, que bueno, lo sabéis. Bueno, aquí voy a contar una cosa. Sabéis que se incorporó en los principios generales de higiene del Códex en la revisión del 2020 y después en el reglamento 852. No sé si habéis leído ahí una corrección muy reciente que en lugar de empeño pone liderazgo. Esto solo para que es una curiosidad. Esto hace más de un año dijimos porque está traducido leadership por empeño. En el códex está bien y en el reglamento está mal. Y un año después nos han hecho caso y han hecho una corrección de errores de traducción. Entonces ya no es empeño, es liderazgo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, yo también como Santiago, pues vamos a hacer, diciendo aquí tenemos una jornada a la que estaría muy bien que asistierais, sobre cultura de seguridad alimentaria, en la que vamos a hablar, bueno, también Xavi Pera también participa y también tenemos a Angie, que no está aquí, o a lo mejor está online, no sé, pero vamos, que hemos contado con ella muchas veces, una compañera vuestra andaluza. Y bueno, que es el día 6 de junio, coincidiendo con el Día de la Seguridad Alimentaria, coincidiendo no porque es el día 7, pero es viernes. Y bueno, ya está abierto los formularios para apuntarse. Bueno, y la tercera pata, evidentemente, es la comunicación. Nada de esto, o sea, y todos lo sabemos, vivimos en un mundo ahora de la hiperinformación y desinformación y mala información. Entonces, bueno, pues ese es otro. Tenemos, yo creo, dos retos importantes, el de los datos que decía antes y el de la comunicación y la transparencia. Para mí son las dos cosas más complicadas que tenemos encima de la mesa las administraciones. Nosotros hemos aprobado ahora una estrategia de comunicación de la ESAN. Bueno, lógicamente los objetivos son informar y educar, fomentar la colaboración con la industria y asociaciones, fortalecer nuestro papel institucional, mantener relaciones sólidas con medios de comunicación, ahora cuento una cosa sobre esto, proporcionar información precisa y mejorar la difusión de los contenidos, ¿no? Digo que ahora cuento algo con mantener relaciones sólidas con medios de comunicación. Hemos hecho hasta ahora desayunos con la prensa para hablar de alertas alimentarias. Entonces, sabéis que estamos todo el día alerta, 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 tal, e incluso alertas que no son alertas, que son rechazos en frontera, dicen un conocido producto que piden que no se consuma, y dices, no pido que no se consuma, si no ha entrado, o sea, se rechazan las fronteras. Entonces, bueno, hemos hecho 2 desayunos donde han venido los principales medios de comunicación, y digo los principales sin decir nombres, pero los que más amarillismo hacen no han venido, pero tanto de radio, televisión como prensa escrita han venido muchos, y la verdad que hemos notado, pero no es una percepción, son datos, hemos notado que las noticias de alertas han bajado de manera radical, las desinformaciones de alertas, y ahora ya está mucho. Yo antes, cuando me llegaban los informes diarios de prensa, todo era alerta, 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 y cuando no había. El otro día había una alerta de arroz, no sé cuánto, y yo decía, pero ¿y esto de cuándo es? Era una alerta de julio del año pasado que habíamos publicado y salía ahora en las redes. Bueno, tremendo. Entonces, bueno, pues eso hemos notado, esto fue el mes pasado, y hemos notado una mejora evidente. Bueno, estos son, bueno, pues nuestros canales online, offline. Tenemos, bueno, muchas acciones formativas, cada vez más. Tenemos la nueva directora ejecutiva, bueno, ya no tan nueva, bueno, lleva 3 o 4 meses, tiene un compromiso serio con la comunicación y la transparencia y el estar en todos los lados que podamos, y que compartir todo lo que podamos. Y bueno, esto os cuento porque también lo contaremos. Nosotros tenemos muchísima información, muchísimos documentos, muchísimas cosas en nuestra página web que ponemos a vuestra disposición.
Esto, por ejemplo, sabéis el evento del Champions Burger, que también igual lo habéis sufrido alguno, que pues nosotros, por ejemplo, tenemos unos folletos de las hamburguesas poco hechas y tal. Entonces, con varias comunidades autónomas, pues nosotros los facilitamos para que pongáis vuestro logo, para poner los logos compartidos y que podamos todos hacer uso del material informativo que tenemos, ¿no? Entonces, si algún día necesitáis algo, tenéis cualquier cosa, pues hay un grupo de trabajo de comunicación también con las comunidades autónomas, si no a través de quien sea, pues nos lo decís y tenemos encantados de compartir toda nuestra información con todos vosotros. Y bueno, como digo, tenemos un compromiso serio con la comunicación. Nuestra jefa, que además le gusta y se le da bien, pues ahí pongo 2 imágenes de la tele, que el tema de las chuches, las golosinas de la droga, era un programa de equipos de investigación que era pues de las golosinas que se están vendiendo últimamente con HHC y esas cosas. También salió el día del apagón, al día siguiente, para ver qué podíamos tirar, no podíamos tirar, las neveras, tal y cual. Y luego he puesto ahí 4 entrevistas, pero ha hecho infinitas más. O sea, no digo que todos los días, porque no, pero vamos, todas las semanas por lo menos dos cosas tiene. Así que nada, pues ya digo, tenemos un compromiso fuerte con la transparencia y la comunicación. Y creo que con esto pues he terminado y ahora si queréis hablamos de lo que queréis. Yes. Buenos días a todos. Ulises, Manuel, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. La verdad es que para mí el foro es algo nuevo. Yo estoy más acostumbrado a hablarle normalmente a profesionales del sector y para mí es un placer estar frente a un foro de inspectores de sanidad, porque creo que además estos momentos, ¿no?, de intercambio de opiniones o de puntos de vista son muy enriquecedores. Así que bueno, trataré de dar la visión del sector sobre esta petición que nos hizo Ulises de hablar de los retos en seguridad alimentaria que afrontamos en los próximos años. Antes de empezar con la presentación, yo no sé si todos nos conocéis quién es AECOC, antes se ha comentado un poco por encima. Somos una asociación de empresas de gran consumo. Hay muchos sectores representados en AECOC. Es cierto que el sector alimentario, por el tejido industrial que tenemos en este país, es el que está más ampliamente representado. Más del 60% de los socios de AECOC son empresas alimentarias y dentro de ese grupo hay miles y miles y miles de pymes, de todos los sectores, de todos los ámbitos de actuación y demás. Hay otros sectores como sanidad, ferretería, textil, y al final las empresas se asocian a AECOC por el código de barras y luego se quedan en AECOC por todo lo que ofrecemos después, ¿no? Somos el punto de encuentro para que distribuidores, fabricantes, restauración o cualquier perfil afronten retos colectivos y mejoren pues, ¿no?, la eficiencia, las relaciones dentro de la cadena, siempre pensando evidentemente en el consumidor, que como habéis dicho es el último actor de todas estas cadenas. Somos representantes de GS1 en España, esto tiene mucha importancia por todo el tema de la codificación y la estandarización de productos. Y bueno, en todo caso tenéis nuestra página web a vuestra disposición si queréis ampliar un poco más de información. Concretamente, el área que coordino yo, que es el área de seguridad alimentaria y calidad, es una de las muchas áreas que tiene ECOC, entre sostenibilidad, logística, legal, etcétera. Nosotros nos centramos básicamente en 4 grandes temas, ¿vale? Evidentemente hacemos muchas cosas y seguramente hacemos cosas que no estarían dentro de estos cajones, pero el 90% de nuestro tiempo lo dedicamos normalmente a estos 4 grandes temas. Por un lado, toda la cuestión que tiene que ver con normativa en preparación y cómo se implanta esto luego después en el sector, normativa de seguridad alimentaria, gestión de alertas de crisis, alertas alimentarias y crisis reputacionales, que esto no tiene nada que ver con la autoridad competente, pero que a una empresa le preocupa, evidentemente, el efecto reputacional que puede tener un problema de seguridad alimentaria, y también tenemos mecanismos de gestión y de comunicación en estos entornos que difieren un poco de las alertas.
Toda la parte de información al consumidor también forma parte de nuestra actividad. Primero porque es una cuestión totalmente transversal en la cadena y por tanto tiene sentido que estemos ahí. Pero también porque en AECOC tenemos servicios o plataformas de información de producto para la venta online, para el e-commerce y por tanto esto forma parte no solo de mi área, sino de la actividad de AECOC en otras áreas. Y la última línea que hemos arrancado hace ya un par de años es la de cultura, de seguridad alimentaria. A partir del momento en que esto pasó a ser un requisito legal para todas las empresas, tenía todo el sentido del mundo que AECOC pues, ofreciera como mínimo recomendaciones, formación y apoyo a sus asociados. Hemos hecho en todos estos ámbitos, no solamente tenemos documentos o guías de recomendaciones, sino que hacemos muchísima formación, webinars gratuitos, cursos prácticos, presenciales, etcétera, o jornadas o puntos de encuentro en los que compartir conocimiento, que ese es un poco nuestro objetivo principal. Bien, cuando Ulises me pidió que hiciéramos un poco una reflexión sobre los retos, pensé, bueno, ¿cuántas horas tenemos para hablar? ¿No? Porque realmente a medida que avanza el conocimiento científico se van multiplicando los riesgos que tenemos que gestionar, ¿no? A veces siempre piensas que, bueno, mira, la ignorancia pues te da esa tranquilidad, ¿no? De que vas por la vida sin miedo y cuanto más sabes, cuanto más riesgos conoces, más se complica todo este sistema. Yo he intentado hacer, pues también, ¿no? 4 columnas. No me voy a centrar en todas ellas. Creo que me voy a centrar luego en un par de iniciativas que yo creo que son la novedad para vosotros y que os puede aportar más interés, porque de prevención de riesgos que os voy a explicar a vosotros, ¿no? De secuenciación masiva, de todas estas cosas de Alberto que os voy a contar, ¿no? Seguramente tendríais que contarme a mí cosas de este tipo, ¿no? Pero evidentemente la prevención de riesgos es un ámbito en el que podemos seguir avanzando, tanto a nivel de autoridades, pero también a nivel de sector, ¿no? Toda la implantación de la cultura, la mejora en la gestión de riesgos, como puedan ser listeria, ¿no? Que estábamos hablando ahora, o los propios alérgenos, ¿no? Que el marco legal pues, nos permita una mejor gestión del riesgo cuando la presencia no es intencionada de un alérgeno y podamos comunicar mejor esto a los consumidores. Aquí hay un margen de crecimiento muy, muy importante. La integración de nuevas tecnologías, tecnologías genómicas, NIR, inteligencia artificial, todo esto tiene que ayudarnos a seguir avanzando en una mejor prevención de estos riesgos, ¿no? La predicción de riesgos, el dónde poner los recursos en el control, todo esto evidentemente beneficia. Hay un segundo ámbito en el que se ha mejorado muchísimo, en eso estoy muy de acuerdo con Paloma, que es en la gestión de alertas, pero que yo creo que podemos seguir mejorando aquí, ¿no? Igual del sector, hay determinados ámbitos del sector en los que la trazabilidad puede mejorar y nosotros en eso, en trazabilidad, también trabajamos mucho. La secuenciación masiva para la investigación de brotes también es una herramienta que cuando se implante de forma global nos va a ayudar mucho a ser mucho más rápidos y mucho más eficaces en la gestión de estas situaciones. Y luego pues ahí tenemos, ¿no? La coordinación entre empresas y autoridades en estas situaciones, pues que bueno, si hay un margen de mejora, trabajaremos para cumplirlo. Y luego hay otros 2 ámbitos en los que luego os explicaré un par de iniciativas que creo que pueden ser interesantes, como es la comunicación y la transparencia, lo ha comentado Paloma y no quiero extenderme mucho en esto, pero aquí sí que evidentemente hay una comunicación que hacéis las autoridades competentes, una comunicación del riesgo, pero también una comunicación que hacemos las empresas, sobre todo a través del etiquetado, pero no solamente a través del etiquetado, que también aquí van a haber cambios y van a haber mejoras que luego os explicaré con la llegada de los códigos QR. Estos códigos que nos hemos acostumbrado todos a utilizar en pandemia, bueno, pues esto va a acabar incorporándose como una herramienta más en todos los productos y os comentaré después un poco qué usos le podemos dar a este tipo de códigos. Y por último, sí que quiero pararme aquí, y aquí luego en la parte final de mi exposición os daré algunos datos interesantes, es en el consumidor, ¿no? Hemos hablado del consumidor, muchas veces hablamos del consumidor como el usuario del sistema, ¿no? O como nuestro cliente, y es cierto, lo es, ¿eh? Todos trabajamos para él, pero el consumidor tiene un papel también en el sistema de seguridad alimentaria. Los alimentos pasan la última parte de la vida, podríamos decirle un tercio si queréis, en casa de los consumidores, ¿eh? Ahí se conservan, se manipulan, se preparan, se consumen, y todo lo que ocurre ahí tiene un impacto importante en la seguridad alimentaria. Es decir, la empresa puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legislación hasta el momento de la venta, pero a partir de ahí perdemos totalmente el control de lo que pasa con ese producto. Por tanto, al consumidor no solamente hay que protegerle, hay que implicarle en la seguridad alimentaria, ¿vale? Luego os explicaré a raíz, con este propósito, el año pasado, empezamos el año pasado, pero lo publicamos este año.
el primer barómetro de seguridad alimentaria de AECO, que es una encuesta a consumidores, que luego os compartiré algunos datos, pero que podréis acceder si queréis al vídeo en el que presentamos los resultados, podréis descargar la presentación, luego esto os lo explicaré. Bien, como en AECOC siempre tenemos un dicho, ¿no? Que es que cuando abrimos un melón, lo primero que hacemos es una guía, luego hacemos formación y luego ya vemos si podemos hacer algo más, ¿no? Y aquí os pongo un par de ejemplos. La guía de alertas que ya ha comentado Paloma, y a la que públicamente les agradezco muchísimo pues, el apoyo y la colaboración que tuvieron en este proyecto, que además creo que ha sido una guía relevante que se utiliza y estamos muy, muy contentos. Y una más reciente, que la que presentaremos también en el día 6 en la jornada que organiza ESAN, que ya tiene un año de vida, que es la guía de cultura de seguridad alimentaria. Es una guía muy práctica, muy aplicada, pensada un poco para que cualquier empresa, sea una multinacional o una pyme, pueda utilizarla, con muchos ejemplos de medidas y con un poco una metodología de cómo afrontar un proyecto de este tipo, ¿no? O sea, no empecemos a implantar medidas porque sí, sino que se les da unas pautas de, bueno, analiza cuál es tu punto de partida, qué objetivos te marcas de mejora, qué necesitas, en qué ámbitos necesitas mejorar, y a partir de ahí sí planifica unas medidas que te ayuden en una mejora, ¿no? A veces la gente implanta medidas por efecto mimético, ¿no? Porque lo he visto que en esa empresa han hecho esto y les funciona y yo lo he implantado y a mí no me funciona. Bueno, pues porque probablemente su punto de partida no era el mismo que el tuyo. O sea, o las necesidades que tenías las dos compañías no eran las mismas y por tanto es importante mirarse hacia adentro, ¿no? Y esta guía lo que intenta es, pues eso, aportar un poco de criterio, de metodología para todo esto. Recientemente, el año pasado, vinculado con la guía de alertas, además quería explicaroslo porque también se lo expliqué a Ulises hace poco y a Alberto en una reunión, pero bueno, pensaba que sería bueno también explicaroslo a vosotros. Vinculado con la guía, quisimos hacer una herramienta que ayudara especialmente a las pymes. Esto tiene un foco muy para pymes, a autoevaluar cómo tienen su procedimiento de gestión de alertas respecto al estándar de la guía, ¿no? Claro, tú cuando publicas una guía y haces un curso de formación, esperas que la gente pues, coja esos conocimientos, ¿no? Y los integre en su sistema. Pero eso es un deseo. Yo no tengo claro quién lo ha hecho y quién no. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar un paso más. Vamos a intentar forzar ese análisis, es decir, bueno, ¿cómo está mi procedimiento de gestión de alertas y qué le falta para ser prácticamente perfecto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un cuestionario de autoevaluación, son 25 preguntas muy simples que se contestan con un sí o un no. ¿Tienes esto definido? ¿Tienes esto claro? ¿Tienes un equipo con responsabilidades definidas? ¿Tienes un sistema de trazabilidad que en menos de 4 horas te aporta resultados fiables? Es decir, son preguntas muy básicas. Y a partir de las respuestas de la empresa, cuando finalizan la encuesta, reciben un informe de recomendaciones de mejora, que está basado en la guía y que también ha pasado por AESAN, por el grupo de alertas, y validaron las recomendaciones que tiene, ¿vale? Por tanto, es una herramienta gratuita, no tiene ningún coste y más. Y a nosotros nos permite, analizando el global de las respuestas, saber dónde están las debilidades, ¿no? Y, por tanto, ver qué medidas podemos tomar para mejorar colectivamente de una forma mucho más rápida. Esto lleva unos meses funcionando, ahora estoy en fase de explicárselo a todo el mundo y espero que en un margen de tiempo pues podamos presentar al menos algún informe estadístico de cómo están estos sistemas. Aquí tenéis el enlace por si queréis acceder y echarle un vistazo. Lo tenéis. Y bien, voy a pasar a las dos iniciativas que creo que son más novedosas o más desconocidas probablemente para vosotros y que, por tanto, creo que os pueden aportar más valor en esta charla. La primera es la llegada de los códigos QR a los productos alimentarios. De hecho, hay un objetivo que es que en 2027 todos los lectores de las cajas de los supermercados, de los cash and carry, de cualquier punto donde se vendan productos donde ahora pasa un código de barras, en 2027 estén preparados todos para leer códigos QR. Ya hay muchos que pueden leerlos, pero todavía hay gente que no tiene la capacidad tecnológica para leer un QR en línea de caja. El QR, a diferencia del código de barras, permite poner dentro de este código mucha información. El código de barras no tiene información, es un número, es un DNI. Y tú con ese DNI lo que haces es identificar inequívocamente un producto, pero no hay ningún significado ahí dentro, no hay datos ahí dentro. En el código QR podemos poner ese DNI del producto, podemos poner el número de lote, podemos poner la fecha de caducidad, podemos poner un enlace, una página web que te llevará a hacer lo que tú quieras. Eso permite leer a nivel de unidad de venta
más información que el mero código. Y eso nos da pues, infinidad de aplicaciones. Esto viene precisamente de la necesidad de cada vez facilitar más información, ¿no? La normativa, el etiquetado, cada vez hay más contenido y ahora con toda la ola de sostenibilidad pues veremos qué impacto tiene todo esto en los etiquetados, pero es que llega un momento que el etiquetado es el que es. Además estamos haciendo cada vez envases más pequeños, ¿no? Para racionalizar el plástico y ahí hay una ecuación compleja, ¿no? Por tanto, bueno, el QR lo que te permite es una ventana a un mundo de información mucho más amplio que el que pueda tener la etiqueta. Evidentemente hace falta que esto tenga un soporte legal también, porque si no, bueno, pues lo que haremos será replicar en la etiqueta y en el QR la misma información, ¿no? Y eso no sé si tiene mucho interés. Además, también nos da opciones de gestión interna en el sector, en el punto de venta, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo control de caducidades, bloqueo de lotes concretos afectados por una alerta, ¿no? Hoy cuando hay una alerta alimentaria, el distribuidor lo que hace, muchos distribuidores lo que hacen es bloqueo el código de barras en caja. Es decir, que yo no pueda vender ninguna unidad de este tipo de producto. Pero claro, eso lo que hace es bloquear el lote afectado y todos los demás también, porque no tenemos la separación. Con el QR podremos bloquear referencia y lote, ¿vale? Por tanto, si en alguna retirada de producto a algún manipulador se le cuela un lote que tenía que retirar y no lo retiró, cuando pase por caja ese producto no se venderá. Aquí os pongo algunos ejemplos. Esto ha llegado, aunque sí que se utilizaban ya desde hace un tiempo, yo creo que la aplicación más potente que tenemos reciente es a raíz de la publicación del reglamento 2021/2117 del sector del vino. Supongo que lo conocéis, ¿no? Es este reglamento que obliga a las empresas, a los vinos, a incluir ingredientes e información nutricional y le da la opción de hacerlo o en la etiqueta física o poniendo alérgenos y valor energético en la etiqueta física vía QR. Es la primera vez que el QR se puede utilizar en sustitución del etiquetado físico en un sector, ¿vale? Y por tanto el sector evidentemente se tira. Podéis escanearlo, si queréis. Estos QRs se pueden escanear con cualquier teléfono. No hace falta bajarse ninguna aplicación y básicamente este QR lo que está haciendo es dar respuesta a la normativa. Yo te estoy informando vía QR de los ingredientes, de la tabla nutricional, del resto de atributos obligatorios, pero sin información de marketing, con un aspecto neutral, que esto lo marca la legislación. Es decir, no puede ir a una página web comercial, ¿vale? Y esta es la solución de AECOC para sus socios para poder informar. Pero no solamente en el sector del vino se utiliza. Hay empresas que ya están empezando a utilizarlo en sus productos para cuestiones o bien de comunicación con el consumidor o bien de gestión interna en los puntos de venta, ¿no? Yo os traigo un ejemplo, el de Bonaria. Bonaria es una cadena alimentaria que está totalmente integrada, es decir, tienen desde la producción primaria hasta las tiendas, es todo suyo y por tanto ahí es un poco más fácil operar, ¿no? Tú te lo guisas, tú te lo comes. Y ellos están añadiendo el QR, no han quitado todavía el código de barras, por lo que os decía, porque todavía van a coexistir un tiempo, pero ya están poniendo los códigos de barras y veis ahí en la pantalla el tipo de información que ofrecen al consumidor sobre el producto que están comprando, ¿no? Pues en este caso del pollo amarillo, pues, bueno, pues la trazabilidad del producto, la incubación, en qué granja creció, temas de etiquetado, recetas, consejos de preparación. Y aquí siempre he pensado, y a lo mejor hasta les podríamos poner también consejos de cómo congelarlo si lo vas a congelar, cómo descongelarlo, es decir, un poquito de seguridad alimentaria y de pedagogía también podríamos hacer, ¿no? Hablamos mucho de la cultura de seguridad alimentaria cuando hablamos de empresas, pero también tendríamos que meter al consumidor en esto de la cultura, ¿no? Y lo vimos, creo, con el apagón, ¿no? Que la gente pues, no tenía muy claro qué hacer con lo que tenía en la nevera, ¿no? Yo creo que eso es importante que un mínimo tengamos. Y esto está todavía, como veis que pone entorno test, esto se está trabajando, no hay nadie que lo esté utilizando todavía, pero pensando en una aplicación de seguridad alimentaria, hemos desarrollado que la propia aplicación, cuando un consumidor escanee un código QR, si ese código QR o ese lote de ese producto está siendo retirado del mercado por una alerta sanitaria, en la misma aplicación le aparecerá un mensaje que le dirá: este producto está siendo retirado, no lo consumas, devuélvelo al punto de venta. Además, si quieres, podrás consultar otros lotes y demás. Si queréis, podéis escanearlo y veréis cómo se ve en pantalla, porque es un entorno test, esto no, pero lo veréis, ¿no? Además, entiendo que a todos os está apareciendo bueno, en el idioma en el que tenéis configurado el teléfono, en español, ¿no? Los que habéis escaneado. Esta aplicación lo que hace es
traduce según tú tengas el idioma en el teléfono, ¿no? Si una persona, un inglés o un francés escanea esto, le saldrá en inglés o en francés. Si un gallego, un catalán o un vasco lo escanea y tiene el teléfono configurado con su idioma regional, pues le aparecerá en ese idioma, ¿no? Yo creo que eso, para estos retos normativos que tenemos de etiquetado, multidioma, braille, todas estas cosas, este QR yo creo que es la solución. Y la otra iniciativa que os quería comentar rápidamente, porque podréis acceder al vídeo y ver la presentación de 1 hora que hicimos hace unas semanas, es el barómetro de seguridad alimentaria, ¿no? Como os decía, lo que ocurre en casa del consumidor es muy, muy relevante y además las tendencias de consumo nos llevan a que cada vez sea más relevante. Es decir, el consumidor cada vez busca productos con menos conservantes, ¿no? Menos aditivos, menos tratados, poco procesados. Las prácticas de desperdicio alimentario en el hogar, todo el mundo está muy concienciado, no hay que tirar nada, hay que reaprovecharlo todo. Es decir, el consumidor va asumiendo cada vez gestiones de riesgos que son más evidentes, ¿no? Antiguamente sí, anisakis, ¿no? Congela el pescado y demás, o la carne, cocínalo bien, pero es que es eso, cada vez vamos a productos menos cocinados, menos conservantes, vidas útiles más cortas, y esto hay una gestión que tiene que hacer el consumidor. Además, también coincidiendo con el contexto informativo que hablaba Paloma, ¿no? Toda esta percepción de riesgo, este alarmismo que existe y demás. Bueno, queríamos hacer una foto de cuál es el conocimiento y el comportamiento del consumidor, a partir de la cual empezar a tirar hilos, ¿vale? Esta es la primera edición, evidentemente ya estamos trabajando en la segunda y probablemente en la segunda nos focalicemos en algunas cosas que hemos visto aquí muy por encima, vayamos a profundizar. Esto es público, está a disposición de todo el mundo, porque la labor de educar al consumidor es de todos, ¿no? De autoridades competentes, de la agencia, pero también de las empresas y del sector. Y por tanto esto es abierto y quien quiera que lo utilice, porque todo esfuerzo suma, digamos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales conclusiones que hemos visto en este estudio? Bueno, yo creo que nada que no pudiéramos sospechar, ¿no? Pero conocimiento y comportamiento en el consumidor no están alineados. O sea, la gente tiene un cierto conocimiento. Otra cosa es luego lo que hace, ¿vale? También es cierto que esto es una encuesta y tiene el valor que tiene, que la gente a veces contesta lo que cree que tiene que contestar y no lo que hace realmente. Hemos detectado una confianza excesiva en los sentidos. Y esto a veces cuando hablas de productos, no sé, de carne, de pescado, hombre, sí, si eso está en mal estado, huele tan mal que te echa para atrás, ¿no? Pero una tortilla envasada, ya cocinada, un pavo braseado, un alimento listo para el consumo, si crecen patógenos, ahí el olor, el sabor va a ser exactamente el mismo. Por tanto, hay una excesiva confianza en eso. Hay una sensación de seguridad en lo que se hace en casa. Esto es muy humano. O sea, al final tú piensas, bueno, no me voy a intoxicar yo mismo, no soy tan tonto. Bueno, pues sí, a veces lo hacemos, ¿no? Y a veces nos pasa. Pero siempre tiendes a ubicar los problemas en los fabricantes, ¿no? En el transporte, etcétera. Hemos detectado diferencias generacionales en cuanto al concepto de seguridad alimentaria, en cuanto al comportamiento y evidentemente, porque esto es evidente, en la forma de informarse. O sea, los Zetas pues no se informan de una manera y los boomers de una forma totalmente distinta, ¿no? Pero sí hemos visto que en la gente joven el concepto de seguridad alimentaria es muy, muy vago, muy difuso, probablemente porque han nacido en un contexto de una seguridad amplísima. Y entonces su preocupación va más hacia la sostenibilidad, hacia cuestiones de este tipo, ¿no? Hacia la salud a largo plazo, ¿no? La nutrición, pero la seguridad no tienen la percepción de que un alimento les pueda hacer daño, ¿no? Y eso se nota en su comportamiento después. Y bueno, oye, confían en la cadena, y cuando hablo de cadena no me refiero solamente a empresas, hablo también de autoridades competentes. Hay un nivel de confianza relativamente bueno, con matices, ¿eh? Nos piden más transparencia y nos piden determinadas cosas, pero bueno, no nos tienen al final de todo, digamos, de su orden de confianza. Voy a compartir algunos datos, luego si queréis, pues reflexionamos sobre ellos, ¿no? A mí este es el dato que más me llamó la atención. Me sorprendió en dos sentidos. Primero, porque realmente les preguntábamos si conocían la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, que había unas definiciones y tenían que vincularlas, ¿no? El 90% aceptó, o sea, el 90% sabe cuál es la diferencia, que una tiene que ver con la seguridad y la otra con las características organolépticas, ¿no? La calidad sensorial. Y a esto ya me sorprendió, ¿eh? Pero la segunda pregunta, diciendo, bueno, sabiendo cuál es la diferencia, se les preguntaba si habían consumido productos pasada esa fecha, ¿no? Yo con el consumo preferente me lo podía esperar.
con la de caducidad me sorprendió el ratio. A ver, son 67% que dice que alguna vez, ¿vale? Que sí, que a veces lo hace, ¿no? ¿Y qué hace? Lo abro, lo huelo y si huele bien me lo como y ya está, ¿vale? Claro, luego dices, te llevamos debatiendo con los estudios de vida útil de Listeria durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Y garantizando una seguridad hasta cierta fecha. Claro, si el consumidor eso no lo sabe y consume el producto una semana después, puede estar muy bueno, pero puede estar cargado de Listeria también, ¿vale? Y eso es un problema que tenemos que ver cómo lo resolvemos. En cuanto a hábitos, bueno, oye, la gente dice que se lava las manos, ¿no? Un 80%, un 82% de los 1000 personas que encuestamos, bueno, pues que se lava las manos antes de empezar y 73% entre cambio de productos crudos, cocidos. Me gustaría estar ahí para verlo también, ¿eh? Un 66% dice que limpia y desinfecta vegetales y un 56%, me parece bajo, congela el pescado si lo va a comer crudo en su casa, ¿eh? Evidentemente, estas son preguntas que podríamos profundizar, ¿no? O con estas, ¿no? Es decir, bueno, la mitad de los encuestados nos decía que cuando descongela algo lo deja encima de la encimera. Entiendo que en una casa, bueno, si va rápido, pues tienes que descongelar rápido, pues es una manera. La cuestión es saber qué control tienes de este proceso, ¿no? Una cosa es hacerlo y a las 2 horas meterlo en la nevera para que ya acabe ahí, otra cosa es dejarlo toda la noche. Entonces aquí seguramente profundizaremos más en este dato. Gente que nos dice que cuando el producto está próximo a caducar, ¿no? Por ese concepto de no lo voy a tirar, lo voy a congelar. Ya, pero es que entre que congelas y descongelas, ese producto a lo mejor ya no está bien, ¿no? Es decir, la congelación, el desperdicio, deberíamos preverlo antes de que esto llegue a una situación de no estar bien. Y mucha gente que guarda alimentos dentro de la misma lata que lo abre, en la nevera, abierto, con los riesgos que esto supone. Más prácticas a tener en cuenta, ¿eh? Fijaros que este primer barómetro lo que intentamos era hacer una foto. Luego ya sobre algunos datos en los siguientes iremos profundizando. Al 33% le gusta comer tortilla poco hecha. Bueno, si está hecha en el momento, pues tampoco hay tanto problema, pero como te la lleves a la playa, pues igual de ahí sí que tienes un problema, ¿no? 30% prepara mayonesa casera, lo mismo, si te la vas a consumir el mismo día, perfecto, pero no la alargues 5 días esa mayonesa, ¿no? Este dato sí que es preocupante. El 22% le gusta comer hamburguesas poco hechas o crudas directamente, ¿vale? Y esto sí que es un riesgo que yo creo que colectivamente tenemos que concienciar a la gente que, oye, un entrecot, ¿vale? Pero una hamburguesa, mejor que no. Y preguntamos por las conservas para saber cuál era el volumen de gente que hacía conservas en su casa, no porque tenga que ser un riesgo per se, pero sí que evidentemente son productos que si no se hace bien la conserva, ahí hay un riesgo importante. Luego también les preguntábamos sobre el origen de los problemas, ¿no? Dices, bueno, cuando tú ves que hay un brote de toxoinfección o tú te encuentras mal después de consumir un producto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde crees que viene el problema? Bueno, los fabricantes son los que lo tienen peor, ¿eh? Son los malos de la película. En el transporte, la restauración también sale bastante mal parada en este barómetro y entiendo que hay de todo, de la restauración hay de todo tipo de locales y según la experiencia que hayas tenido, entiendo algunas respuestas. Y bueno, los consumidores estarían en un segundo escalón. Curiosamente, el punto de venta lo ven como algo muy seguro y la producción primaria, para ellos es algo que no conciben que pueda haber problemas ahí prácticamente, ¿no? Fijaros el ratio, ¿no? Cuando dices, hostia, realmente es uno de los ámbitos donde puede haber problemas, ¿no? Y supongo que por eso, ¿no? Porque es natural, porque es la producción, ¿no? Es rural, es algo como muy, muy positivo. Detectamos que hay un cierto interés por la información de temas de seguridad alimentaria y esto es positivo, ¿no? Para las campañas de comunicación que vengan en el futuro. El 81% decía que, bueno, que sí, que puntualmente pues, se informaba sobre estos temas. Paloma, tenéis un nivel de confianza altísimo y es bueno porque sois el máximo responsable, digamos, ¿no? De la comunicación del riesgo y de la pedagogía y por tanto es bueno que tengáis ahí profesionales sanitarios, ¿no? Siempre hemos pensado que los centros de atención primaria de salud serían un maravilloso punto de pedagogía de temas de nutrición, de seguridad alimentaria para la sociedad, porque son actores que cuentan con ese nivel de confianza, ¿no? Pues de los consumidores, divulgadores, asociaciones de consumidores, etcétera. Ya vais viendo, ¿no? Este último dato pone famosos influencers un 4%. Esto es lo que os decía, que esto es una encuesta, ¿no? Y que la gente contesta lo que cree que tiene que contestar, porque seguramente sería un porcentaje mucho más alto, ¿no? Luego les preguntamos
y esto es un dato interesante, si son conscientes de haber visto noticias de alertas, ¿no?, de retiradas de producto, ¿no? Y 3 de cada 4 nos dicen que sí, pero eso significa que hay 1 de cada 4 que no le llega estas informaciones, ¿no? Y es bueno, fíjate, los Zetas son los más jóvenes, este no llega al 43%. ¿Por qué? Pues porque no siguen los medios de comunicación. Entonces, ahí habrá que pensar otras maneras de comunicar. Fijaros que digamos que los canales que generan más confianza siguen siendo los medios de comunicación, entiendo, en una población más adulta, y las páginas web oficiales, ¿vale? Y eso es muy importante, que al menos nos digan que esos son los canales que más confianza les dan. Bien. Y luego ya esta es la última diapositiva. Una de las preguntas también que les hacíamos es, muy bien, si tú te han llegado noticias de alertas. Yo aquí ya no les trasladamos la pregunta de si eran noticias ciertas o falsas, porque yo creo que al consumidor es muy difícil preguntarle eso, ¿no? Una noticia que sale de la agencia sobre una alerta, evidentemente es una alerta pública. Estas noticias que hablábamos, ¿no?, de alerta en España, retirada total, que no es ni alerta, ni retirada, ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, no les discriminamos en la pregunta, les dijimos, cuando tú lees estas noticias, ¿qué sensación te da? ¿Vale? ¿Cómo te queda el cuerpo delante de esta noticia? Y una vez más, mucha gente nos dijo, bueno, pues me genera confianza en el sistema, no en la empresa, evidentemente, en el sistema. O sea, entiendo que hay un sistema que me protege y que cuando hay un problema me alerta. Bien, pero 1/3 decía que esto le genera desconfianza, ¿no? Yo este dato lo quería para ir a los medios de comunicación y decirles, el daño que estáis haciendo a un sector publicando noticias desinformativas sobre alertas es terrible. O sea, tú vas a ganar 100 clics, pero te estás cargando sectores. Salió hace poco una noticia de un grupo de economistas que hacen estudios. No he podido ver el informe, pero hablaban que estas noticias habían llegado a suponer un 15% de caída de ventas del producto afectado en cuestión, fueran mejillones, fueran fresas o fueran cosas de este tipo. 15% de caída en ventas de un día para otro, cuidado, es complicado. Y luego les preguntábamos estas noticias qué impacto tenían en sus hábitos, en su comportamiento, ¿no? Y la mayoría nos decía que se limitaba a retirar el lote afectado si lo tenía en casa, pero un 30% nos decía que retira todo lo que tenga en casa que se parezca a ese producto que está siendo retirado, ¿no? Y eso, pues una vez más, para el desperdicio alimentario es un absurdo total, ¿no? Y por tanto hay que ser muy, muy, muy fino comunicando y generando esa confianza en el consumidor. Y luego unos nos decían que, bueno, dejaban de confiar en la marca, que había sufrido la alerta, pero es que hay gente, 1 de cada 4 nos decía que le genera desconfianza no en la marca, en el sector entero, ¿no? Este es un mensaje para el sector, es decir, chicos, por muy bien que hagáis las cosas, si vuestra competencia no lo hace bien, vais a sufrir las consecuencias también. Y esto, la crisis de la carne mechada, que la conocéis bien, fue un muy buen ejemplo. Llegó a haber una caída del 60% del consumo de este producto que afectó a todas las marcas que operaban en ese sector, ¿no? Y eso, evidentemente, son aprendizajes de cara a futuro que tendremos que ver cómo los comunicamos. Os dejo aquí, bueno, la presentación en el PDF, podréis pulsar el enlace que os llevará a nuestra página web. Ahí tenéis la grabación del webinar que hicimos hace unas semanas y la presentación completa del barómetro, por si le queréis echar un vistazo. Y nada más, a vuestra disposición para... Muchas gracias, Xavi. Tenemos como 10 minutos de preguntas. Quiero que si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de la sala, levantar la mano, que hay una persona que va. Tenemos también saludar a los cerca de 400 compañeros y compañeras que estaban conectados a las 10 al webinar en directo, que también pueden hacer preguntas. Las preguntas me las pasa por aquí la escuela, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Yo soy Carla Lozano. Trabajo en seguridad alimentaria en la Dirección General. Antes que nada, muchas gracias por esta jornada a mi propia Dirección General. Y bueno, me ha gustado mucho esta mesa, muy interesante. Y quería preguntar sobre todo bueno, voy a empezar por Santiago. Tenía varias preguntas porque se me quedan varias cosas, pero bueno, voy a empezar por Santiago.
En una de las presentaciones, la presentación que ha hecho, una de las diapositivas, está hablando también de uno de los riesgos ambientales, del tabaco, aunque no lo ha nombrado, ha puesto ahí como el tabaco, ¿no? Y llevo un tiempo como consumidora, voy a hablar no solo como profesional sanitaria, sino también como consumidora y como usuaria, vamos a ver, pues del tema del vapor. ¿Qué pasa con el tema del vapor? Cada vez son más los adolescentes que vapean, cigarrillos electrónicos, los otros cigarrillos que se incorporan dentro. ¿Qué pasa con esa normativa? ¿Qué pasa con los vapers? ¿Qué pasa? Sabemos todos que el propilenglicol, cuando es tóxico y que genera cáncer y además agresivo. Tenemos un informe del Ministerio del 2022 publicado magnífico que habla de esos riesgos, ¿no? A nivel de ministerio, ¿qué pasa con, no sé, qué podemos hacer nosotros desde las comunidades autónomas? Esa es mi primera inquietud. Bueno, pues a ver, poco te puedo decir. Te puedo hablar de oídas, porque no está la prevención del tabaquismo está dentro del ámbito de trabajo de la Subdirección General de Promoción de la Salud. Te puedo decir que el Real Decreto ha tenido vicisitudes en su tramitación y está sufriendo retrasos. Se espera que pueda salir próximamente, pero no te puedo decir en qué condiciones. Creo que la mayoría de las medidas previstas iban a salir, pero no te puedo decir, y lo siento, porque no lo sé, lo ignoro. Sé que hay, bueno, pues cierta controversia con la cuestión de los vapers. La postura del Ministerio de Sanidad en España es clara, pero también es cierto que no es así en otros países. Hay una controversia y siento no poder serte de más ayuda al respecto. Muchas gracias, Santiago. ¿Pregunta en Un sala? momento, que tengo otra. Tengo otra. Para Xavi Pera, pues muy interesante muchísimas gracias, muy interesante la ponencia que has dado y los datos de la encuesta también bastante interesantes. Me preocupa, yo soy responsable a nivel de Andalucía en el tema de la información alimentaria al consumidor. Hemos hecho, como ha dicho antes Paloma, un trabajo importante en el tema de venta por internet. Se expondrán los resultados dentro de poco, pero a nivel de Andalucía yo ya tengo los nuestros y es verdad que me preocupa bastante el tema porque ha salido muy alto los incumplimientos en el tema de intolerancia. O sea, con respecto a las páginas web no se publican los alérgenos y bueno, es un tema que nos preocupa, vamos, y que es bastante... Y no solo, y con respecto a lo enlazo con el tema del QR, porque también me preocupa. Hace poco estaba en un restaurante y no tenía, no tenía carta física y me dijo, no, solamente con el QR. Y no tenía yo ganas de jaleo en ese momento y digo, bueno, pues, y tampoco me funcionaba la cámara, con lo cual dije, no siento, pero no tengo acceso al QR. En ese momento estaba sentada una señora mayor al lado que no tenía ni móvil. Y digo, me planteé un poco esa inequidad con el QR y con el tema de los alérgenos, pues que sea un problema añadido el tema del QR. Entonces, ¿cómo ves tú? Sí. ¿Hola? Sí, vale, perfecto. Voy primero con la primera parte del tema de las páginas web. La verdad es que me interesará mucho ver este informe. Como os he dicho antes, nosotros en AECOC tenemos una base de datos que está alimentando las páginas web de los principales distribuidores de este país y de, bueno, pues de grandes empresas. Evidentemente, hay páginas web que están vendiendo productos que no están conectadas a esa página web. Por eso quería ver los incumplimientos, ¿no? De qué tipo de páginas son, porque ahí sí que a nosotros nos afecta bastante. Es decir, nosotros en esa base de datos los fabricantes suben la información de etiquetado de sus productos. Nosotros trabajamos para que esa información tenga calidad.
y esa información viaja a las páginas web de una manera eficiente y solo hay un repositorio común, ¿no? Por tanto, ahí estaré y si hay errores en información de alérgenos, evidentemente habrá que verlos, si es que es un problema de falta de información o de actualización de la información, ¿no? Y bueno, veremos el informe. En cuanto al QR, tiene razón, es decir, no podemos obligar a la gente a ir a comprar con un móvil en la mano para acceder a todo tipo de información, pero también es verdad que podemos hacer un ejercicio de discriminar qué información es imprescindible para hacer la elección de compra, ¿no? Por ejemplo, hablabas de los alérgenos, ¿no? Hombre, yo creo que en la etiqueta física los alérgenos tienen que estar. De hecho, cuando hablaba de la normativa del vino que ha incorporado el QR, te dice, sí, tú utiliza un QR, pero los alérgenos en la etiqueta, porque eso es un tema de seguridad y, por tanto, ahí tiene que estar. ¿Qué pasa? Que luego la normativa, y hoy hemos hablado de seguridad alimentaria, pero con sostenibilidad, todo claim de sostenibilidad que se haga tendrá que tener un soporte de datos y, por tanto, ahí la información que vamos a tener que facilitar es tanta que difícilmente en la etiqueta vamos a poder ponerlo todo. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es qué información tiene que estar en la etiqueta para que cualquier consumidor pueda hacer una elección de compra informada y razonada, y luego qué tipo de información es complementaria, es de transparencia, es de más información, y a lo mejor eso sí que podemos plantearnos llevarlo a un sistema digital, a un QR y demás, siendo consciente que no el 100% de la población tiene móvil, pero probablemente el 90 y largos por ciento sí, ¿no? Y el otro día lo hablábamos también con un compañero, no tiene nada que ver con seguridad alimentaria, pero el tema del braille, ¿no? De qué pasa con una normativa que estaba en discusión. Claro, si tú pretendes hacer toda la etiqueta en braille, necesitas una sábana desplegable de 4,5 metros porque los tamaños de los símbolos son grandes. Y decíamos, bueno, a lo mejor podrías locutarlo a través del QR, ¿no? Es decir, que leo un QR y el móvil locuta la información que tiene en la etiqueta con los alérgenos marcados en braille en la etiqueta. Es decir, creo que le tenemos que dar una pensada a todo esto. Yo creo que el Codex tiene grupos de trabajo que están discutiendo esto, ¿no? El etiquetado digital, de qué manera se afronta en la Unión Europea. Gracias, Xavi. ¿Hay otra pregunta? Hola, soy Ariane Bauernfeind, soy profesora de la Escuela de Salud Pública y también coordinador del Master Europa Health aquí en la escuela. Y el otro día hicimos un caso práctico con los estudiantes que son preventivistas e internacionales sobre gripe aviar, cómo prepararnos. Entonces me hizo mucha ilusión escuchar vuestros diferentes departamentos, pero en realidad, si mañana tenemos un caso en un trabajador de una gripe aviar en una granja de vaca lechera de Bolívar, ¿quién se va ahí? ¿No? Los preventivistas, los trabajadores laborales, los veterinarios, se incluye la vigilancia, el consumidor, protección alimentaria, todo eso. Entonces, me gustaría un poco ver vuestro futuro al respecto, un ejemplo concreto como la gripe aviar, cómo podemos romper los hilos aún más para juntar toda la información, los datos que habéis comentado en vuestras presentaciones. Tenemos que usar más los datos de meteorológicos, de veterinarios, afrontar y llegar a un nivel territorial, afrontarnos algo que presenta One Health ayer. Gracias. Hola, sí. Bueno, pues en el caso del Ministerio de Sanidad, lo que se dispone es de una unidad, se llama Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que precisamente lo que realiza es ese trabajo, coger los expertos, las unidades competentes de un sitio y otro. A ver, estoy hablando cuando hay una crisis que supera el ámbito de la comunidad autónoma, ¿vale? Coge los expertos o las personas o las unidades que requieren o que pueden tener que ver con ese caso concreto y las coordina de manera que se dé una respuesta. Y estoy hablando de grupos pues, bastante multidisciplinares, desde la academia a las sociedades científicas, a los técnicos de la administración, tanto nacional como autonómica. Bueno, estamos hablando de equipos complejos coordinados desde ese punto. Sí, bueno, yo por añadir un poco a lo que está diciendo él, no es el caso de la gripe aviar, pero bueno, nosotros cuando hay un problema
de algún producto que sea zoonótico o que se consuma por alimentos, nosotros tenemos también a través, como dice Santiago, el CKS, pero ahí está el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas de agricultura, que son las que hacen los controles en producción primaria, y ante cualquier problema en producción primaria que pueda pasar a la cadena alimentaria, tenemos conocimiento inmediato, ya sea a través de la red de alerta u otras redes, pero vamos, conocimiento inmediato para actuar al nivel que haga falta. O sea, en este caso estamos bien coordinados, yo creo. Vamos, yo creo, no estoy segura en estos casos, sí. Bueno, perdonadme. Hay algunas preguntas de los online, pero es que no tenemos más tiempo porque son las 11:30 y sí que no queremos retrasarnos porque hay un punto muy importante que es las 2, porque tenemos para comer aquí paella y como no salgamos a las 2 a comer paella, ya nos han dicho que en otro evento, otras jornadas que hubo hace poco, se les pasó el arroz y todo el mundo protestando. Así que muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Paloma, y muchísimas gracias, Xavi. Yo creo que nos han dado una visión bastante buena en lo que estamos ahora un poco todos, ¿no? Y yo me quedaría también con lo que ellos dicen, porque al final todo el trabajo que hacemos de gestión tiene que llegar a la gente que estáis trabajando continuamente con las empresas, lo que yo muchas veces llamo personal de frontera, y entre todos tenemos que hacer que poneros todas las herramientas a vuestro servicio para que eso pueda ser así. Ahora tenemos un coffee break de media hora, por favor, en la zona del patio y los pasillos me han dicho que está, y luego volvemos a las 12, ¿vale? Muchas gracias.